en 678. Histórico anuncio. Aumentos de la asignación universal y de las jubilaciones. En nuestros estudios, el titular del ANSES, Diego Bocio. Es un aumento del 16.90% para todos los jubilados. Solamente el 55% estaba cubierto. Hoy estamos en el 86,7%, casi el 87% de los argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional argentino. 2.300.080 personas, casi 2.400.000, se han incorporado a este beneficio. Hoy también vamos a anunciar un incremento del 22,22% que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. La solvencia de Carrió. En el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, donde se prevé 2 aumentos por año para nuestros jubilados y pensionados. Es el segundo aumento que se produce en este año. Se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la fórmula que establece la ley. La presidenta va forzada por la oposición, teniendo que conceder estas mejoras. Bueno, hay dinero. ¿Saben qué pasa? No les gusta la iniciativa. ¿La puedo contradecir? Sí. Esto tiene que ver con la ley del año pasado. Claro. ¿La puedo contradecir? Sí. Esto tiene que ver con la ley del año pasado. Claro. De acuerdo a la fórmula que establece la ley. 678 junto a Maradona. Anda al escritorio aquel donde estaba Cherkis. Sacame este señor, ya se terminó. Este señor acaba de ser echado del AFA. Sáquenlo. Listo, se terminó. Lo acaban de echar. Bueno, listo. Elio, vos. Párala. Ya estamos. Dale. Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. Es más, Grondona en el vestuario, luego de la eliminación de Sudáfrica, me dijo en presencia de testigos y jugadores que estaba muy contento con el trabajo realizado y que quería que siguiera. A la vuelta ya en Argentina empezaron a enturbiarse las cosas y el día lunes me reuní con Julio Grondona y a los 5 minutos de la conversación me dijo que quería que yo siguiera, pero que 7 personas de mi cuerpo técnico no debían continuar. Cuando me dice esto, me está diciendo que no quería que siguiera. Él sabe perfectamente que es imposible que yo siga si no siguen mis colaboradores. Como dije en algún momento, yo defiendo a toda mi gente, desde el masajista hasta el utilero, y no voy a cambiar. ¿Saben por qué? Porque tengo valores y códigos que no tienen ellos. Esto no se cambia ni se negocia, por nada del mundo. Quizás alguno de los que tomó esta decisión pensó que iba a traicionar a mis colaboradores. Me pregunto por qué pueden llegar a pensar eso. Muy fácil. Porque él o ellos, en mi lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran traicionado. Fuerza, polenta, bueno, no hace falta que les diga fuerza y polenta, la tienen todos, y la verdad que estoy muy contenta. Bueno, un poquito triste hoy por lo de Diego, que me puso triste. La verdad, me puso triste, pero bueno. Reservas, fondos buitres y más profecías no cumplidas. Los bonistas ante Griesa le presentaron declaraciones de Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, y de la presidenta Cristina Kirchner, como diciendo que Redrado les tiene que obedecer, y por eso Griesa dice, momentito, si está pasando esto en la Argentina, a ver, ¿cuánta plata hay acá? Bueno, congelo esta plata que hay en los Estados Unidos, en esta cuenta de la Reserva Federal, hasta ver qué es lo que pasa en la Argentina. Se conoció el primer éxito post-canje, la decisión del juez neoyorquino Tomás Griesa de rechazar un pedido de 2 fondos buitres. Cuando empiezan a aparecer estos fallos, como el de Tomás Griesa, que se conoció ayer,
en favor de la posición argentina, es donde Argentina empieza a poner en juego y a tener éxito en esa estrategia. Esto es importante que ahora aparezca esto porque es la forma de terminar de cerrar, de resolver el éxito que tuvo el canje para Argentina. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Macrigate, nuevo archivo demoledor e insólita falta de repercusión. La legisladora expresó la relación de M. Macri con Palacios. Se remontaba al año 91. Sí. Mentira. Yo Palacios, mi relación arranca cuando lo contrato en Busca en el 2006. Él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro. Yo lo vi. ¿Pero escuchaste que él dijo lo conocí en circunstancias del secuestro? Yo lo vi. Bueno, también si te creo. No, pero yo me acuerdo, si vos viniste a TC estaba yo con Sablich, no me acuerdo de eso. Bueno, yo te digo, vino Manzano, ¿te acuerdas que estaba Manzano? Yo voy tranquilo por la vida, lo que te digo es como yo te lo digo. Estate tranquilo. Ahora empiezo con mi opinión personal. Por Macri, para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro. Yo Palacios, mi relación arranca cuando lo contrato en Busca en el 2006. Para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Avanza la verdad. Otro dato revelador. ¿Cuál es la relación Mauricio-Fino-Mauricio? Mirá, yo estuve buscando y fui al Archivo General de la Nación, estuve indagando algunas crónicas periodísticas de la época posteriores, qué sé yo. Al secuestro de Mauricio. Al secuestro de Mauricio, que fue en el 91. Sí. Lo que encontré es que lo que presuntamente aparece en algunas crónicas posteriores es que él fue acompañado a reconocer el lugar donde lo habían tenido secuestrado, en la calle Garay, y aparentemente Palacios lo acompaña a ese lugar y cuando Mauricio ingresa a ese lugar se quiebra. Y se funde en un abrazo. El mejor periodista en la rural. En el Estado van a estar 15 presidentes de los principales bloques representados en el Parlamento y un auditorio, esto lo va a ser conducido por Morales Soldá. Me parece que han contestado bien la pregunta sobre la recuperación por parte del Congreso de las facultades que caen ahora el 24 de agosto. Otro día de excelentes noticias. 1. Exportación de soja. India importará este año $1.500 millones en aceite de soja de nuestro país, lo que representa un incremento de casi el 60% respecto del año pasado, cuando Nueva Delhi compró por $605 millones. 2. Reunión Cristina Mujica exitosa. Es además para nosotros una profunda satisfacción retomar un programa de monitoreo que había comenzado en el año 1999. Hemos llegado a un acuerdo de implementación del acuerdo político alcanzado en Anchorena para comenzar inmediatamente el monitoreo en tanto los establecimientos como en todo el río Uruguay. 3, 6, 7, 8 con fama mundial. Diario El País de España. 678, el programa de los Kirchner. Un polémico magazine de la televisión pública argentina se dedica sin el menor empacho a desacreditar a la oposición y a los medios que critican al gobierno. El programa se llama 678 y quizás no es el de mayor audiencia, pero seguramente es el más polémico y el más seguido en las redacciones de Argentina. Lo emite la televisión pública Canal 7, financiada con impuestos y publicidad oficial, y se dedica todos los días, sin disimulo y en horario estelar, a descalificar a la oposición y a desacreditar a los periodistas críticos con el gobierno. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón.
La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. 9, 6, 7, 8. Pelusa, eterno DT de nuestros corazones, que supo calcar la belleza. Dígame, para hoy, ¿qué onda? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Una yapa, Cris. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el titular de la ANSES, el señor Diego Bocio. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, Gracias. Un placer, primera vez en realidad, ¿no? Primera vez, sí. Vamos a tener varios temas, vamos a hablar de varios temas. También está con nosotros un amigo, un colega, el señor Alfredo Zayat. ¿Cómo te va? Pero muy bien. Te extrañaba ya, Alfredo, ya sí, te extrañaba. Me extraño vos. Yo creo que te tendrías que quedar alguna vez. Venir y quedarte. ¿Acá me quedo en el canal? Sí, no, acá. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el anuncio del día de hoy de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del aumento jubilatorio y también de las asignaciones familiares. En realidad un anuncio que no hace más que cumplir con lo que indicaba la ley. Y esto llevó, entre otras cosas, a una reflexión curiosísima de Lilita Carrió. Lo vemos. Aumentos de la asignación universal y de las jubilaciones. En el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, donde se prevé 2 aumentos por año para nuestros jubilados y pensionados. Es el segundo aumento que se produce en este año. Se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la fórmula que establece la ley. La presidenta va forzada por la oposición, teniendo que conceder estas mejoras. Bueno, hay dinero. ¿Saben qué pasa? No les gusta la iniciativa. ¿La puedo contradecir? Sí. Esto tiene que ver con la ley del año pasado. Claro. ¿La puedo contradecir? Sí. Esto tiene que ver con la ley del año pasado. Claro. De acuerdo a la fórmula que establece la ley. O sea, política de Estado, vuelvo a reiterar, es muy importante señalar esto. Es un aumento del 16.90% para todos los jubilados. El proyecto de las AFJP, que el proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos. No hay un solo jubilado que esté mejor después de ese proyecto. La fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. No le echemos más mano a la plata de los jubilados para tapar agujeros. Es un aumento del 16.90% para todos los jubilados. Sumado al 8.21% que se dio a partir del mes de marzo, para el año 2010 el aumento de los jubilados y pensionados argentinos será de un 26
Fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. El aumento de los jubilados y pensionados argentinos será de un 26,49%. Este resultado no es que un día la presidenta se levantó y dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer para que me vean más simpática? Uno de los temas del día, el aumento a los jubilados. Inmediatamente después del Mundial, el gobierno iba a lanzar una serie de medidas para tratar de sacar un rédito político. Este resultado no es que un día la presidenta se levantó y dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer para que me vean más simpática o me voten más? No, yo nunca acostumbré a tener ese tipo de proyectos políticos. No van a encontrar ese tipo de mi carrera legislativa, proyectos que no pudieran realizarse o sustentarse. Esto es producto de la fórmula que tiene su anclaje en el crecimiento de la economía. Cuando uno ve un diario extranjero o simplemente va al extranjero, advierte cuáles son las discusiones que hoy se dan en el mundo desarrollado. Despidos, achique de salarios, aumento de la edad jubilatoria, modificación de los regímenes jubilatorios. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial, eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros, reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. ¿Impactó la crisis? Sí, muchísimo. Creo que hay mucho menos trabajo que antes y que está todo como más lento. María Inés Capri es titular de la Asociación de Argentinos que viven en Grecia. ¿Se menciona, María Inés, la crisis de 2001 en la Argentina? Se comentaba en la radio, en la televisión, en el taxi, en todas partes, y vamos a terminar siendo como Argentina. Y vamos a terminar como Argentina. Y mucha gente pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? En ese mundo del año pasado, la República Argentina le dio a sus jubilados un aumento del 19,88, que con este aumento del 26,49 totalizan el 51,65%. Del año 2003, donde el señor que está sentado ahí adelante asumió como presidente de la República, la mínima subió un 597,8%. 7 veces, casi el 600%. Luego de años de lo que yo denomino la era del hielo, aunque en realidad los animalitos de esas películas son mucho más simpáticos que los personajes de la era del hielo nuestra, nosotros necesitamos que quienes propongan cosas digan también cómo se hacen. ¿Cuál es la propuesta del acuerdo cívico para conseguir el dinero y llegar a ese 82%? El dinero está. No hay nada más justo que ocuparse de nuestros padres, nuestros abuelos. No está claro cuánto impacta, cuánto es, de qué forma se podría hacer. Y sobre todo, la principal preocupación es que en el caso del proyecto que firma Adrián, no se dice ni una cosa ni la otra cómo se financia. Y eso es un problema para nosotros. No se puede votar una cosa sin decir cómo se financia. Nosotros necesitamos que quienes propongan cosas digan también cómo se hacen y que tengamos sustentabilidad en la economía, porque la insustentabilidad en la economía termina finalmente dándole poca sustentabilidad a los sistemas políticos y democráticos, y terminan siendo los partidos políticos los responsables de las crisis, cuando en realidad lo que ha sucedido en el país ha sido una distorsión, muchas veces que se extiende también a ciertos sectores de la dirigencia política, en la cual se cree que es posible convocar o seducir a partir de prometer cosas que son irrealizables. No se puede pasar de pedir enfriamiento de la economía a rifar dinero por el otro lado. No se puede pasar de descontar sueldos a jubilados y pensionados. La reducción del gasto es ineludible. Reducción o ahorro, tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima,
pero creemos que lo tenemos que hacer. De descontar sueldos a jubilados y pensionados, a tornarse en abanderado de los derechos de los humildes. Nosotros consideramos que hoy, con el dinero que tiene el ANSES, se puede pasar de una jubilación de 895 pesos a una jubilación de 1.230. Bajarle el sueldo a los jubilados. Lo tenemos que hacer. De descontar sueldos a jubilados y pensionados, a tornarse en abanderado de los derechos de los humildes. Sobre todo cuando hay tan poco tiempo entre una cosa y la otra. Muy bien, después vamos a ver otro informe en realidad sobre el aumento de las asignaciones familiares. Diego, a ver, tu reflexión sobre lo que pasó hoy. No, lo que pasó hoy fueron muy buenas noticias para los jubilados y para todos los argentinos. En primer lugar, se dio en el marco de la institucionalidad y una ley que dice 2 veces al año, en marzo y en septiembre de cada año, hay aumento jubilatorio. Una ley que solo lo aprobó, fue iniciativa del Poder Ejecutivo, de nuestra presidenta, pero fue aprobada solo con el apoyo de nuestro espacio político, que como veíamos la denostaban, decían que tenían fórmulas alternativas que si uno analiza todas las fórmulas que ellos proponían hubiesen dado aumentos jubilatorios menores. Y lo que vemos es que cuando se recupera la economía, cuando crece la producción, cuando crece el empleo, aumentan las jubilaciones. Y aumentar las jubilaciones en manera generalizada, me parece que es lo que veníamos diciendo todos los días y siempre en el Congreso. Hay desde del 2003 a la fecha una clara política de inclusión jubilatoria. No solo porque aumentan las jubilaciones 2 veces al año por ley, sino también porque aumentan la cantidad de jubilados. La presidenta lo decía hoy, 2.400.000 nuevos jubilados. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de Tandil, y recuerdo un montón de abuelos o de adultos mayores, como lo llamamos nosotros, que habían trabajado toda la vida, incluso en el campo, con las manos, que se notaba que habían trabajado y que no tenían oportunidad de jubilarse. Bueno, desde 2005 a la fecha hay 2.400.000 nuevos jubilados en la Argentina. Digo, ¿cuánto dinero es en total? ¿Cuánto significaría para el erario público este aumento que se está dando, de acuerdo a esta fórmula? Sí, ¿no? En términos anuales, este incremento del 16,9% que eleva la mínima jubilatoria a 1.091,50 con el subsidio del PAMI de 45 pesos, implica una inversión en seguridad social adicional de 14.200 millones de pesos. ¿Y qué porcentaje ocupa dentro del presupuesto nacional la inversión en seguridad social? La inversión en seguridad social dentro del presupuesto nacional ocupa aproximadamente el 55% del presupuesto nacional. Hay un dato que es interesante para ver ¿qué implica la seguridad social para nuestra estrategia política, nuestra filosofía política? En Argentina, del 2003 a la fecha, más que se duplicaron los gastos en seguridad social. Pasaron del 5,5% de lo que producíamos todos los argentinos, del PBI de los argentinos, a cerca del 12% que va a ser este año. Eso significa que hay más jubilados, que hay mejores jubilaciones y que de menos a más, con pequeñas y grandes cosas, este gobierno ha tenido una clara política de inclusión y de mejoramiento del haber jubilatorio. A ver, Alfredo. Muchas cosas, la verdad tendría algunas preguntas para hacerle a Bocio. No, que a nivel mundial los sistemas previsionales están en crisis. Y me parece que en Argentina todavía no se toma conciencia en su dimensión sobre la crisis previsional en el mundo y que en todo caso también se tiene que pensar sobre Argentina. ¿Cuál es la perspectiva del sistema previsional en Argentina? Incluso cuando se plantea el 82% móvil o incluso decir, bueno, ¿cómo se puede ese 13% que falta de adultos jubilados que no están con cobertura, cómo se puede llegar a la cobertura? Porque hoy está más o menos el 87%, ¿no? Sí, en realidad es un poquito más porque hay que sumarle los jubilados de las provincias. Bueno, un un 91%. Pero el dato es interesante porque estamos en los niveles de cobertura similares a los países europeos y el más alto de América Latina. Y esto creo que es un logro de todos los argentinos con una clara... no es casualidad, una clara intencionalidad política de incluir, pero es el nivel de cobertura más alto jubilatoria de América Latina. Pero los sistemas previsionales en el mundo están en crisis, ¿por qué? Porque la expectativa de vida aumenta, la cantidad de trabajadores no aumenta en esa misma proporción, la relación entre trabajadores y pasivos, o sea, entre los que aportan y los jubilados, cada vez es menor. En Argentina está en el 1.4, 1.5, 1.5, o sea que es muy poco, digamos. Entonces, y cuando se habla incluso de decir, bueno, son los aportes de los trabajadores que financian la jubilación, la verdad que es falso, porque es un porcentaje entre el 55 al 60% del total del dinero que entra al ANSES,
que sirve para pagar las jubilaciones. Después hay un 40% adicional que son impuestos, ganancias, una parte de ganancia, una parte de IVA, una parte de impuesto al cheque. O sea que la sociedad, todos nosotros tenemos que pensar y reflexionar y decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar las jubilaciones futuras de todos nosotros? Porque no va a alcanzar lo de los aportes, y más teniendo en cuenta ese aspecto que te mencionaba, que la expectativa de vida aumenta. Entonces, me parece que el debate que se merece Argentina no es solamente el 82%, sino, y ni solamente lo de la fórmula de la movilidad, porque está bien, es cierto, digamos, el gobierno la lanza ahora, digamos, este numerito, porque recién es en septiembre, todavía falta bastante, porque está el debate político sobre el 82% que va a ser en el Congreso las próximas semanas, digamos, las próximas 2. Entonces, tira este dato, va a decir, bueno, se está aumentando. Claro, porque anuncia algo que ya está por ley, digamos. Sí, pero es el 1 de septiembre, no es que van a cobrarlo ahora. Entonces me parece que requiere este tema previsional un debate más profundo sobre el futuro de un sistema previsional que va a ser diferente al actual. Ahora, vos que yo estoy convencido que va a ser diferente al actual. Vos que estás siguiendo más el tema, los dos están siguiendo el tema, pero de los legisladores que proponen el 82%, ¿alguno dijo cómo se hace? No, fue nuestro planteo con el ministro Vudú en el Congreso de la Nación, y un poco lo planteaba la presidenta y veíamos a un diputado. Primero, no se cumple la norma, porque la ley de administración financiera, y eso puede ser porque no están acostumbrados a administrar o cuando lo hicieron no lo hicieron correctamente. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera dice en el artículo 28, en el artículo 38, que cuando se presenta un proyecto de ley que implica un mayor gasto, decididamente hay que poner cuáles son las fuentes de financiamiento. Con lo cual, no hay un cumplimiento de la norma, no hay ningún apego institucional. Independientemente de eso, me parece que ningún legislador no solo no planteó fuentes alternativas de financiamiento, sino planteó de fondo cuál es la discusión que se está dando en el mundo. Los sistemas previsionales, la Unión Europea planteó como límite mínimo de jubilación 70 años. ¿Por qué? Porque se están envejeciendo las sociedades, porque reduce la tasa de natalidad, porque se aumenta la expectativa de vida. Se están achicando los sistemas previsionales en el mundo, y en Argentina nos estamos expandiendo. Estamos logrando niveles similares a los europeos y similares y máximos en América Latina. Es decir, no hay una discusión absolutamente de fondo y que tenga en cuenta la racionalidad, la prudencia y fundamentalmente la sustentabilidad del sistema. Son meras especulaciones políticas, muchas veces irresponsables, y lo paradójico es que en el pasado fueron los mismos que decretaron la emergencia en materia de seguridad social, el doctor Alfonsín, en el año 86. Se había quebrado el sistema y se dijo, no se puede pagar el 82% móvil, páguese a partir de este momento una suma fija más el 27% móvil, porque es impagable. Uno lee los argumentos de los considerandos de ese decreto de necesidad de urgencia, que no lo controlaba el Congreso, y dice, quieren volver a escribir estos argumentos de quebrar el sistema previsional. Después fue la cantidad de bonos previsionales que repararon cierta situación, pero que endeudaron a la Argentina a inicios de los 90. Después, la reducción del 13% de las jubilaciones. Es decir, ya se quebró el sistema previsional en la Argentina, con lo cual cualquier debate tiene que ser con consistencia, con seriedad, con previsibilidad, y no empujado por generando expectativas en los jubilados, que después la frustración es muy grande. ¿Pero por qué hay tantos juicios contra la ANSES, y que también hay muchas quejas de los jubilados que iniciaron los juicios diciendo que no se liquidan esas sentencias que ya tienen sentencias favorables? O por ejemplo, el caso Badaro, ¿no? Porque justamente nosotros trabajamos para que haya más igualdad, y también haya más igualdad entre los jubilados. Si yo te muestro las principales 8 jubilaciones que tiene la Argentina, superan los 50.000 pesos, hay una de 60.000 pesos, y son todos ajustes de sentencias judiciales. Nosotros queremos seguir aumentando la mínima jubilatoria. Queremos seguir aumentando a los que menos ganan. Por eso seguimos trabajando por la igualdad. Pagar Badaro es regresivo. Fue una decisión de la Corte. Nosotros cumplimos los fallos de la Corte. Con una sentencia firme, el ANSES a los 120 días lo paga. Pero como decisión, seguimos aumentando la mínima jubilatoria. Te vamos a seguir esa línea, aumentando la cantidad de jubilados y aumentando, ahora en términos generales, la jubilación plena. Este 16,9% aumenta todas las jubilaciones. La mínima, la máxima, todas las jubilaciones. Y el efecto distributivo, imagino yo, es distinto. El efecto distributivo es muy fuerte. En Argentina hay 1.130.000 hogares donde viven 2 jubilados. O sea, el 41% de los jubilados vive en la pareja, la mamá, la abuela y el abuelo, en el caso de mis abuelos. Es decir, y eso también ha generado un mayor ingreso en los hogares. Es decir, acá hubo efectivamente una tarea de inclusión muy fuerte y un esfuerzo de todos los argentinos por una firme vocación política de que queremos incluir a más jubilados.
de que queremos aumentar la mínima jubilatoria. Por eso la mínima jubilatoria aumentó 497% y la jubilación media aumentó más de casi el 300%. Es decir, también hubo aumentos importantes en la jubilación media, pero hay una clara intención de aumentar la cantidad de jubilados y en su momento de aumentar la mínima, porque si hubiésemos aplicado el fallo de la Corte a la mínima, que es el famoso RIPTE, que es el de variación salarial, hoy la jubilación mínima, la base hubiese sido 520 pesos. Nosotros, la mínima era de 895 y pasa a 1091,50 con el subsidio del PAMI. Es decir, eso muestra a las claras que hubo una firme decisión de aumentar... Lo que pasa es que el fallo Badaro estaba más, no sobre las mínimas, sino pensando en las jubilaciones que eran más altas. Y por eso, esas no tuvieron ajustes hasta el 2007. Por eso, llamativamente, el otro día pedí las 100 principales jubilaciones de ANSES y me encontré con jubilaciones de 59.000 pesos. Y yo decía, ¿y qué responde esto? Ajuste del fallo Badaro. No. Nosotros tenemos que seguir aumentando la mínima jubilatoria. Debe haber un millón de jubilaciones que están entre 1.200 a 2.500 pesos y que no tuvieron ajuste. Cuando hay sentencia firme, el ANSES lo paga. Lo que es tener dos economistas en la mesa, Hay un espadeo de números y porcentajes. Sí, yo tenía el Hampton en la cabeza, en la ruedita, no se me ocurrió nada. No, pero es cierto que es un tema, es un tema complejo, digamos, técnico. Obviamente, muy técnico. Sí, por eso estamos tratando de esclarecer a todo el mundo, por eso están invitados, me pareció. Hoy estuvimos viendo, primero una buena pregunta, curiosa, incisiva de González Soro, a Carrió. Cuando le recuerda que... Feynman era, Era Feynman el malo. Mirá quién la corrige a Carrió. Fue una pregunta interesante porque la deja faltando a la verdad en ese momento. Pero bueno, también pensé, ¿qué palabra es jubilado? Yo no voy a hablar de números porque sería tonto desde mi modesto conocimiento. Pero la palabra jubilado, todo el mundo ya es, por raíz, viene de júbilo. Y el jubilado se desjubiló desde hace muchos años. Desde antes de Norma Pla. Y los medios nos acostumbramos, la sociedad se acostumbró a tratarlos como pobres, como pobrecitos, pobres jubilados, sin darse cuenta que estaban hiriendo, dañando la identidad de nuestros mayores. Ahora soy yo mayor, pero en su momento mayores eran mis padres o parientes. Esta degradación de la palabra tiene que ver con la economía degradada. Y los jubilados pasaron a ser un objeto de compasión cínica por parte del periodismo rico, hegemónico, que cada vez que hablaba de los jubilados era una forma de hacer antipolítica, compasivamente. A mí me perturba mucho esa idea del lenguaje. Yo creo que, en mérito a lo que acabas de decir vos y vos también, yo digo que se está honrando más a la palabra jubilado. No me refiero que esta suma sea el ideal, ni mucho menos. No quiero, porque desconozco cuál es el ideal en este momento. Digamos, pero lo cierto es que se está honrando a la palabra. El jubilado ya hoy tiene una característica diferente frente a nosotros. No es esa forma despectiva, piadosa y cínica que desde los medios nos acostumbramos a tratar. Muy bien, seguimos con los anuncios del día de hoy. Tiene que ver con el aumento a las asignaciones familiares. Fue curioso porque, según Ernesto Sáenz, va a ir para la droga y el juego, obviamente, ¿no? Vemos. Aumentos de la asignación universal y de las jubilaciones. Solamente el 55% estaba cubierto. Hoy estamos en el 86,7%, casi el 87% de los argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional argentino. 2.300.080 personas, casi 2.400.000, se han incorporado a este beneficio. Hoy también vamos a anunciar un incremento del 22,22% que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. Anunciar un incremento del 22,22%
2,22%, que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. Desde el año 1997 hasta el año 2003, la era de hielo también había alcanzado las asignaciones familiares, que eran de 40 pesos. Desde 2003 a la fecha, con este último aumento, las asignaciones han crecido en un 550% también. Este es un aumento que no puede tener correlato en aumento de precio. El que aumente los precios es porque quiere apoderarse de rentabilidad, así que no le eche la culpa ni al INDEC ni a la economía. Tal vez no debería decir estas cosas, porque entonces mañana van a salir todos a decir, ay, dijo tal cosa, que atacó a la oposición y todo. La verdad que no lo debería decir, pero la verdad que da un poco entre dolor, entre, digamos, sorpresa, por momentos fastidio. No sé si será la palabra apropiada para una presidenta, tener fastidio, pero sí, a veces me fastidio. Ya no me enojo más, ¿vieron? Me fastidio. Es un trance, voy en trance. Antes me enojaba mucho, ahora me fastidio un poco, ya es una cosa más light, como tanto gusta, ¿no? En lo políticamente correcto. No, para eso estás vos, enojate vos, que vos te enojás mejor que nadie. Mejor que nadie. Vos te enojás. Eve, mi querida Eve, vos te enojás mucho más, mucho mejor y con mucho más derecho a enojarte que cualquiera de los que andan enojados por ahí. Si me dicen, a Kirchner le encantaba hablarse como el que los vino a rescatar del infierno. Bueno, es cierto, nos vino a rescatar del infierno, estábamos todos allá en el quinto subsuelo. Yo quiero que se acuerden como que vimos mucha igualdad, mucha reparación, mucha justicia a los que durante tanto tiempo la habían requerido. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, LS82, TV Canal 7, la televisión pública. Bienvenidos sean los aumentos para los jubilados. Siguen sin alcanzar. Obviamente vemos las limitaciones también del aumento. Los jubilados con 150 pesos no van a poder compensar el deterioro que han tenido. Muchas veces hemos escuchado hablar como eslogan del capitalismo de amigos. Y si hubo un capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de AFJPs. Hay un caso que vale la pena recordarlo porque es emblemático, que es el caso de los amigos de Clarín. Amigos de la CFJP, digo. El gobierno no puede revertir el clima de desconfianza que se creó después del anuncio de la reestatización de las jubilaciones privadas. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto, un gran signo de interrogación. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos si lo respondemos esta noche en Telenoche? ¿Conoces el negocio de las AFJP? No. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. De una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Así que esta ha sido la peor pérdida que tuvo el sistema jubilatorio en todos estos años. Así que la sana administración del señor Mañeto y su grupo económico le ha hecho perder al sistema jubilatorio 458 millones de pesos en estos años.
Bueno, qué negocio que se hicieron con las jubilaciones, ¿no? Sí, la verdad, bueno, el caso de Clarín y el grupo Clarín, el 10,5% del grupo Clarín es del ANSES, digamos, de los recursos de los trabajadores. Y muy bien lo explicaba el ministro, ese trabajo lo hicimos juntos. En su momento todas las AFJP compraron acciones del grupo Clarín en un promedio de 32 pesos la acción, después la acción llegó a valer 3 pesos, hoy vale 12, pero significó una pérdida y es la acción que más ha perdido desde que de todas las acciones que tiene en cartera la ANSES, 458 millones de pesos. Pero te doy un dato más, había muchos recursos en el extranjero. Había cerca de 2.500 millones de dólares en el extranjero. Y cuando uno revisaba en la cartera las acciones que tenían las FJPs, tenían activos, acciones de la empresa que estaba explorando petróleo en Malvinas, algo muy caro a nuestra soberanía. No había ningún tipo de control. No había ningún tipo, nunca habían ido al Congreso de la Nación. Yo desde que asumí fui 6 veces al Congreso de la Nación y expliqué cada una de las decisiones que se tomaban de inversión. La prudencia, la racionalidad, las garantías de cada una de las decisiones de inversión. Las explicamos en el Congreso, el control que existe. En su momento no había ningún tipo de control. No solo eso, sino que permitían inversiones en el extranjero. Nosotros lo estamos repatriando y eso también es un ejemplo. Es un ejemplo porque que el Estado repatrie justamente es un ejemplo de fortaleza. Y lo importante que es que este fondo de garantía, que todos los países del mundo lo tienen, fondos de garantía de previsionales, en algunos países del mundo como Japón, Estados Unidos y España invierten la totalidad en títulos públicos. Nosotros tenemos una cartera que el 60% son bonos, títulos públicos y el resto acciones y otras inversiones. Y lo importante es generar trabajo, generar producción. No sé, tenemos una inversión hecha muy importante en Atucha, un complejo energético de energía nuclear. Bueno, hay 6.000 trabajadores en esa inversión. Eso generan aportes, contribuciones, IVA, que eso genera un círculo virtuoso y positivo. Y además garantiza no solo las jubilaciones de hoy, sino las jubilaciones del futuro. Los FJP, yo no sé cómo invirtieron en acciones de Clarín, como no se les ocurrió invertir en cancha de pádel y pista de patinaje sobre hielo, que hubiese sido un gran negocio, me parece. Pero ustedes, ¿ANSES es medio dueño de Clarín? El 10,5% de las acciones de Clarín es de ANSES. ¿Y cómo anda? No reparte dividendos, mal. No solo cae el valor, sino que no reparte dividendos. Ahora, perdón. Y tiene dividendos. Pero lo llamativo es que tiene dividendos. Tiene casi 800 millones de pesos de dividendos acumulados y no los distribuye. Por eso hemos instruido y lo hemos hecho hace dos viernes atrás. Hemos presentado una impugnación a la Asamblea reclamando los dividendos que nos corresponden, el 10% de los dividendos que se acumularon. ¿Qué es lo que corresponde? No, tienen dividendos pero no los distribuyen. Es algo que bueno, esperemos que la justicia resuelva. ¿Qué es plata para los jubilados? Es plata del sistema previsional. Pero mejor que la tengan ellos, por la duda. Yo pensaba en lo que, bueno, cada vez se pone más técnico, y pensaba que en los temas técnicos como estos, muchas veces uno se orienta por el sentido común o también por las características de los personajes, ¿no? de los enunciadores. Y pensaba en la figura de Carrió, ya que no sabemos cómo lo va a pagar, ¿no? Y no sé, haberse puesto sobre los hombros la causa noble, o haber estado sentada ayer junto a Biolcati, a Llambías, ¿no? a la mesa de enlace. Pensaba cómo se compatibiliza esa posición con la preocupación por el jubilado. Pensaba en Sanz, por ejemplo, que decía que la asignación universal se iba por la canaleta del juego y de la droga, y pensaba qué relación puede tener un político que emite semejante juicio, qué tipo de sensibilidad social puede tener un político que emite semejante juicio sobre la gente que cobra esa asignación, y con qué autoridad moral puede pedir un aumento para esa gente. Está claro. Qué interesante. Quiero preguntarle una cosa general a Alfredo, en este sentido que me quedó dando vueltas porque estábamos de alguna manera hablando siempre del problema distributivo en Argentina. Sí. Y lo escuchaba claramente a vos hablar sobre la jubilación. La inyección de esa cantidad de dinero en el mercado es una parte de lo que podemos suponer política distributiva o redistributiva de la guita, ¿no? La asignación también, o los planes de asistencia también van en esa línea. Si querés, los aumentos de los salarios o el apoyo a las negociaciones salariales también pueden ir en esa línea. ¿Qué otras cosas te parece que están completando la idea de una real política económica redistributiva? No, está claro que esto es para impulsar la demanda, lo que se llama es impulsar el consumo. Si uno piensa a nivel de redistribución de ingresos, uno puede decir,
Bueno, ¿por qué no avanzar sobre el debate del sistema tributario en Argentina? Yo pienso que eso es un tema que la verdad no lo trata ni la oposición ni el oficialismo, digamos, entrar un poco más en analizar el sistema tributario en Argentina, el tema de la alícuota del 21% en el IVA, que es elevada, o si uno puede empezar a pensar gravar la renta financiera, o de renta financiera de los particulares, ¿no? O lo que es la ganancia de capital. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Amalita Lacroze Fortabat vendió Loma Negra, la vendió en 800 millones de dólares. Eso, su valor libre, digamos, su valor que tenía en los balances era 200 millones de dólares. Estoy dando números redondos, ¿no? Tuvo una ganancia de 600 millones de dólares. No pagó 0 de impuesto a la ganancia, digamos. Vos ahí tuvo una ganancia evidente a alguien que tiene una capacidad contributiva importante. Bueno, todo ese tipo de transacciones en Argentina no están grabados. Y con un impuesto a la ganancia importante, digamos. Entonces, yo creo que hay baches en lo que es el impuesto a las ganancias que debería empezar a cubrirse. O sea, básicamente la redistribución es que algunos empiecen a ganar menos. No, que empiecen a pagar más. Me parece que me queda una duda a mí, pero a lo mejor me la podés responder. Primero iba a decir algo respecto de los medios, lo que decía Sandra. En realidad me hace pensar que todo lo que vimos, los especialistas en economía de los grandes medios tienen un discurso que obviamente tuerce la realidad. Cada tanto yo le leo mucho a Zayat, al que considero un especialista, y creo que todos lo consideramos, y es como una voz disidente con los hegemónicos. No es el único, pero hablo de los notables, de los que tienen peso social. Y es raro esto, porque hay un mensaje general que distorsiona la realidad de las personas. No todos leen a Zayat en página 12, no todos ven 678, pero la realidad mostrada por los medios hegemónicos es totalmente distinta a la realidad que plantea el mundo real. Y además pensaba también en esto que decía Zayat, si no podemos, el gobierno tiene dificultades con las retenciones. Si hoy en la rural están todos sosteniendo lo contrario, ¿cómo vamos a poder avanzar si no pudimos avanzar en las retenciones? Y vos estás proponiendo una cosa mayor. Bueno, ¿por qué no nos resolvemos las retenciones y que se callen de las retenciones? Después hacemos lo otro. No lo tomes como nada personal porque él trata así a todo el mundo. No, pero está bien, digamos, está bien lo que dice, digamos, porque es cierto, él plantea cuáles son las restricciones políticas para poder avanzar en la profundización de algunas medidas. Hay que hablar de política para eso, claro. Por eso hay que hablar de política, pero eso no impide la necesidad de expresar la necesidad de profundizar en esa línea. Yo quisiera resaltar algo muy importante, el anuncio de la presidenta. Se aumentaron las asignaciones universales y las asignaciones familiares, pasaron a 220 pesos. La asignación universal tuvo un impacto muy fuerte en la distribución del ingreso. Hoy estaba mirando un estudio de la Universidad de La Plata, pulverizó la indigencia a la asignación universal. Pasó del 25% en el año 2003 a menos del 2% en la actualidad. Algo extraño, volvimos a los niveles de desigualdad de 1974. En la Argentina era algo extraño los niveles de desigualdad a los cuales se habían llegado. Hace 7 años que hay un proceso de reversión y que intenta igualar la situación de los argentinos de ingresos. Esos son datos contundentes. Cuando el otro día veía un testimonio de una mamá de la asignación universal y veía varios, pero uno que me impactó fue que dos cosas. Podía con la asignación universal comprar mermelada para poner en el desayuno y en la merienda a los nenes. La segunda, que compraba azúcar, porque a veces tomaban mate cocido sin azúcar. Entonces eso es muy impactante y esto lo vemos nosotros cuando vamos con el tema de la asignación universal, que además es transparente, llega sin intermediarios, por una tarjeta de débito, que el 87% de las 2 millones de familias que cobran asignación universal en la Argentina, el 87% son mamás. Con lo cual, lo que dice Sanz está, de alguna manera, agrediendo a esas mamás que cuidan a sus hijos. Sí, claro. Que todos los días lo alimentan, que lo protegen, que el nene está en la escuela porque aumentó la matrícula escolar. ¿Cuáles son los sectores que siguen fuera de la asignación universal? No, la asignación universal está llegando a casi todos los sectores de la Argentina. Disculpame, porque justamente dice más o menos son 3.700.000 chicos.
sectores de la oposición sostienen que hay 5.700.000 chicos en total y que hay alrededor de 2 millones que no son alcanzados por la asignación universal. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuántos son los que no? No es cierto, porque en la Argentina hay 12.200.000 chicos y ellos dicen que hay 14 millones de chicos. Pero las estadísticas, y ahora vamos a tener un censo y nos va a decir realmente, efectivamente, los números de chicos. Claro, exacto, en definitiva lo que se está discutiendo esto. Nosotros tuvimos una discusión muy fuerte en ese sentido, pero lo importante es que estamos llegando a todos los chicos que realmente le corresponde un derecho. Puede haber chicos que queden afuera porque falta el documento, por alguna cuestión administrativa, pero este derecho que implementó nuestra presidenta, que es un derecho que está para quedarse y que las mamás nos decían, a mí me llegó, yo lo fui a buscar y fui a la ventanilla y me llegó la tarjeta de débito, no tuve ningún tipo de intermediario. Pero por ejemplo, la ANSES está trabajando en buscar familias totalmente. O chicos que no hemos tienen... expandido la cantidad de sucursales de ANSES, UDAIS, como la llamamos nosotros, de 300 vamos a 400. Estamos haciendo operativos en todos los lugares junto al Ministerio de Desarrollo Social, en el Chaco muy profundo. Es decir, todas las personas que tienen y las que faltan que se acerquen al ANSES. O sea, si nosotros, es un derecho, si te corresponde, lo consagró nuestra presidenta, si te corresponde ese derecho hay que otorgarlo. Hay derechos y hay obligaciones, porque también hay que ir al colegio, hay que vacunarlo, y eso es muy bueno. Yo siempre digo, nosotros estamos trabajando mucho por la igualdad, y no solo por la igualdad. La asignación universal es un acto de igualdad y de justicia, porque pone en condición de igualdad al chico de un trabajador formal con un chico de un trabajador desocupado. Cuando la presidenta anuncia el programa conectarigualdad.com.ar, que es un programa que todos los chicos de la escuela secundaria pública de la Argentina van a recibir una netbook, también estamos trabajando en la igualdad de oportunidades, para que un chico de Jujuy, de acá de Recoleta o de cualquier lugar del país tenga las mismas herramientas para educarse, o pueda competir con un chico en California que tiene las mismas herramientas de tecnología. Por eso muchos dicen, el expresidente Néstor Kirchner, el diputado, dice, es nuestra presidenta Coraje. Yo digo que es nuestra presidenta Igualdad, porque trabaja todos los días por la igualdad. Seguro que hay desafíos y hay cuestiones para mejorar, pero también hay restricciones políticas, porque frente a reformas impositivas está el planteo de las retenciones, con lo cual... pero a los hechos, y los hechos muestran que la asignación universal, y no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad de La Plata, lo dice el CONICET, ha resuelto. No sé si ha resuelto, porque hay que seguir trabajando, pero ha sido una medida reparadora que nos teníamos que dar todos los argentinos, que nuestra presidenta la puso, la ejecutó, la pensó y la ejecutó, y que hoy estamos logrando niveles de igualdad de 1974, porque era extraño en la Argentina las desigualdades que había, y me parece que hay que seguir profundizándolo, y ese es nuestro planteo. Ahí vamos. Ahora nos vamos al corte y en un ratito volvemos. A Colombina, la canción quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo Murguista la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente.